Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Puesto los ojos en Jesús, basado en la carta a los Hebreos capítulo 12, versos 1 al 29. Te ruego me acompañes en oración, pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Señor y Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias te damos por tu bendita palabra. Te rogamos que esta palabra sea viva y eficaz y llegue hasta lo más interno de nuestro ser para exhortarnos, animarnos a seguir hacia adelante. Que la gracia de tu Espíritu sea en nosotros. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El autor a la carta a los Hebreos en el capítulo 11 habla acerca de la fe y menciona a muchos personajes históricos, reales, personas, hombres y mujeres que vivieron su vida en fe, que avanzaron hacia los brazos de Dios aún bajo las circunstancias más adversas. Ciertamente la Biblia no oculta que hubo debilidades en estas personas, que no fueron del todo perfectos. Un ejemplo, tenemos a Sansón, quien el autor lo menciona en esta lista de héroes de la fe. Y el mismo autor utiliza estos ejemplos para exhortarnos en el capítulo 12 a ser como aquellos, poniendo los ojos en Jesús, avanzando hacia los lugares celestiales, sin temor de que podamos fracasar. Se nos exhorta a seguir adelante. Estamos en una carrera y tenemos que llegar a la meta. Entonces, pues, vamos a leer cómo se expresa en el capítulo 12. Por eso, nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, se está refiriendo a los que él describe en el capítulo anterior. Dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. Dejemos a un lado el pecado que nos enreda, que nos hace daño. Y hay cosas que, aunque no son pecaminosas en sí, nos estorban en avanzar en el día a día hacia la meta. Hagamos a un lado estas cosas, dice el autor de la carta, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pongamos nuestra vista en Jesús. Tenemos que tener nuestra óptica dirigida al cielo, donde está Jesús sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Tenemos que ver a Jesús también como Él vivió una vida santa, sin mancha, sin pecado, estando rodeado por diferentes tipos de tentaciones, siendo atacado por diferentes personas. Jesús es el ejemplo máximo que tenemos de un hombre de fe y nosotros tenemos que imitarlo. Por eso dice el autor, fijemos nuestra mirada en Jesús, refiriéndose a tenerlo a Él como nuestro adalid, tenerlo a Él como nuestro héroe máximo, tenerlo a Él como nuestro guía ejemplar. Pues de Él, de Jesús, procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz. Aquí está lo que acabo de decir. Jesús vivió situaciones adversas muy terribles y el ejemplo es la cruz, pero la vivió por la fe en Dios, sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría.
aquí nos dice el autor, así como nuestro amado Jesús, también nosotros tenemos que ver el gozo y la alegría que tenemos prometida junto a Dios. Así que esta vida llena de conflictos, llena de situaciones complicadas, no deben de ser un obstáculo que impida que sigamos la carrera. Y el ejemplo es el Señor Jesucristo. Entonces, Él se sentó a la derecha del trono de Dios. Y entonces Jesús dice en el libro de Revelación o Apocalipsis, el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en el trono de mi Padre. Así que aquí el autor nos está diciendo, Jesús se sentó a la derecha del trono de Dios. Y si tú quieres llegar ahí, tienes que esforzarte. Son palabras de aliento, de ánimo, porque el autor nos está diciendo en el capítulo 11 que aquellos héroes de la fe tuvieron que vivir en cuevas, en cavernas, hambrientos, necesitados, siendo señalados como gente no grata. Muchos murieron, unos aserrados, otros apedreados, otros lanceados, y andaban de aquí para allá, termina diciendo el autor de la carta. Así que nosotros tenemos un ejemplo, una nube de testigos que dan testimonio de que sí podemos llegar al final de nuestra meta. Sigo la lectura. Por lo tanto, concluye el autor, mediten en el ejemplo de Jesús, además del ejemplo de aquellos héroes de la fe, en Jesús, que es el máximo héroe de la fe, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Sigamos. Por eso, no se cansen ni se desanimen. Sigan adelante, el día a día. A veces se nos hace que la noche es muy larga, que la tormenta no se va a terminar. Sin embargo, al final de la noche, al final de la tormenta, el sol resplandece. Pues ustedes, dice el autor, aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha contra el pecado. No han tenido que derramar sangre todavía, dice otra versión. O sea, su lucha no ha sido tal al grado de perder la vida. Así que sigan adelante en su lucha contra el pecado. Y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como a hijos suyos. ¿Y qué se nos ha olvidado? Que Dios ya lo dijo. Pues que no hay hijo de Dios que no vaya a sufrir una reprimenda de parte de Dios, que no vaya a sufrir un castigo de parte de Dios. ¿Para qué? Para que nos despertemos, para que nos avivemos, para que hagamos lo que nos corresponde hacer. Así pues, el autor dice, y la Escritura dice de esta manera, no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Así pues, nosotros que somos hijos de Dios, seremos castigados, seremos reprimidos, reprendidos por parte de nuestro Señor Dios. Ustedes están sufriendo, dice el autor, para su corrección, para su santidad, para su edificación. Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios no los corrige a ustedes, como corrige a todos sus hijos, entonces hay algo de malo aquí. ¿Y qué dice el autor? Entonces ustedes no son hijos legítimos. Así bueno pues, todos los cristianos, y repito, todos los cristianos
tenemos que pasar en algún momento dado de nuestra vida por conflictos, por sufrimientos, por situaciones adversas, difíciles, pero no estamos solos. Todos los cristianos vivimos las mismas situaciones. Y Jesús nos sostiene, nos levanta, nos confirma. Así que, dice el autor, además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. Ahora nos va a poner un ejemplo que todos hemos vivido. Nuestros padres nos han corregido, nuestros padres nos han castigado. Y era por nuestro bien. Y eran padres humanos que no son sabios como Dios. Y sin embargo, ahora nosotros los veneramos y respetamos sus decisiones que ellos tomaron, aunque en el momento no nos haya agradado. Sigo. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida según lo que les parecía más conveniente. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho. Y fíjense bien, para hacernos santos como Él. Eso es lo que busca Dios de cada uno de nosotros. Cada situación difícil, cada evento que nos complica la existencia, nos saca de nuestro nicho de confort, es para hacernos más semejantes a Él en la santidad. Ciertamente, ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. El autor, como humano que es, dice, la verdad es que a nadie le gusta ser castigado, a nadie le gusta ser reprendido. Es verdad, ciertamente. Nada de esto es agradable, pero a pesar de que duele, sigamos adelante, si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Así pues, dice el autor, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. O sea, en otras palabras, renueven su fe en Jesús, su fe en Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que habrá de venir, el Dios que es eterno, el Dios que conoce todos los eventos que estás viviendo y vivirás. Él te va a consolar, Él te va a esforzar, Él te va a sostener. En pocas palabras, esas rodillas debilitadas y esas manos cansadas tienen que ser fortalecidas en la fe del Hijo de Dios, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y busquen el camino derecho, o sea, el camino de santidad, para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. O sea, busquemos el camino de santidad en que todo nuestro ser tiene que estar andando. Y aunque hayamos tropezado y de una manera profunda y terrible, no nos quedemos ahí, sino que avancemos hacia Dios. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa. Nuevamente, habla de la santidad. Eso es lo que tenemos que procurar, estar en paz con los demás y llevar una vida santa. De esa manera podemos dar testimonio, y aún sin palabras, de lo que es ser cristiano, y llamará la atención de la gente, y podremos entonces compartir a los demás de la paz que hay en nosotros por la gracia de Jesús, e invitarles a venir también a ellos. Y dice, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Así que el autor dice, no se engañen.
Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Palabras que fueron dadas por Dios en el libro de Levítico. O sea, palabras que ya son muy antiguas y que otra vez confirma que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y sus palabras que fueron ayer, las mismas de hoy, serán las mismas de mañana. Así que nadie podrá ver al Señor sin ser santo. Sigamos. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente, a los demás. Procurémonos unos a otros. El mismo autor dice que nos animemos unos a otros, que nos exhortemos unos a otros, que nos consideremos y que en amor nos animemos. Así que el autor aquí nos dice que nuestro caminar, nuestro correr a la meta, no es de hacerlo solo, sino vamos en grupo. Vamos formando un cuerpo que es la iglesia de Dios. Sigamos. Que ninguno de ustedes se entregue a la prostitución, o en otras versiones dice a las cosas inmorales, ni desprecie lo sagrado. La Reina Valera dice lo profano, que no se desprecie lo que es de Dios. Pues esto hizo Esaú. Él despreció la primogenitura que era dada del padre al hijo en virtud de estar confiando en la promesa que Dios había dado de que eran un pueblo elegido, un pueblo especial, y que como primogénito él tenía que ser el líder, el sacerdote de su tribu, de su clan, de su familia. Pero a Esaú le importó una nada. Cambió ese derecho de ser el líder de su familia por un plato de lentejas. Pues Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos de hijo mayor o primogenitura o de liderazgo espiritual de su familia. Por eso es profano, por eso despreció las cosas sagradas. Sigo la lectura. Y ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. No obtuvo la bendición, aunque imploró y lloró por ello. Y aunque lloró mucho, ya no hubo remedio para lo sucedido. Y este es un ejemplo de que si nosotros despreciamos lo sagrado, despreciamos a Dios, aunque después en la eternidad estemos llorando mucho, ya no habrá remedio en absoluto por lo que nosotros dejamos atrás. Despreciamos las cosas sagradas. Despreciamos a Dios. Cuidado, dice el autor. No les vaya a pasar a ustedes lo que sucedió con Esaú. Sigo la lectura. Ustedes no se acercaron como los israelitas a algo que se podía tocar y que ardía en las llamas. Al autor le gusta mucho mencionar hechos, lugares, personas, eventos del Antiguo Testamento. Aquí ya nos mencionó a Esaú, profano, que despreció las cosas sagradas, despreció a Dios. Pero ahora aquí nos va a decir que nosotros no somos como los israelitas cuando recibieron la ley en el monte Sinaí, en donde tuvieron que acercarse al monte que estaba en tinieblas, que había rayos, que había sonido de bocina, que se escuchaba la voz de Dios y que estaba prohibido acercarse hasta cierto límite, si no moriría la persona o el animal que se acercase ahí. No, dice el autor, ustedes no se han acercado ahí, sino se han acercado a la ciudad santa, Jerusalén, a la ciudad celestial,
Entonces, habla del pasado para presentarnos el presente y hacer una comparación y ver que nosotros ahora estamos en una mejor condición que los antiguos. Y por lo tanto, si los antiguos pudieron lograr su meta, nosotros también la podemos lograr. Es falso decir, es que mi situación es increíblemente terrible. Aquellos vivían mejor que yo. No tenían que trabajar tanto, no tenían que andar corriendo por medio de la ciudad. No es cierto. Aquellos antiguos vivieron situaciones mucho más complicadas que nosotros. Y eso es lo que el autor quiere que entendamos. Entonces, vuelvo a leer el verso y sigamos adelante. Ustedes no se acercaron como los israelitas a algo que se podía tocar y que ardía en llamas, donde había oscuridad, tinieblas y tempestad. Se refiere al monte Sinaí. Ni oyeron el sonido de la trompeta ni la voz de Dios. Los que oyeron esa voz rogaron que no les siguiera hablando porque no podían soportar el mandato que decía lo siguiente: al que ponga el pie en el monte hay que matarlo a pedradas o con lanza, aunque sea un animal. Tan espantoso era lo que se veía que el mismo Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Ustedes, por el contrario, vean ustedes, aquí hace una diferenciación, hace un comparativo. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial. Y a muchos miles de ángeles se han acercado al monte Sión, se han acercado a la ciudad Jerusalén celestial. 2, 3 se han acercado a muchos miles de ángeles reunidos para alabar a Dios. Se han acercado a la comunidad de los primeros hijos de Dios inscritos en el cielo. ¿Y qué más? Se han acercado a Dios, el juez de todos. Se han acercado a los espíritus de los hombres buenos que Dios ha hecho perfectos. Aquí, hombres buenos se refiere a los hombres justos. Y hemos dicho que justo es aquel que cree en Jesús como su Salvador y Señor. Porque los hombres del Antiguo Testamento son justos en base a su fe en Jesús. Ellos ven a Jesús hacia el futuro. Aunque no sabían de Jesús, sabían que era su Salvador. Nosotros vemos a Jesús hacia el pasado. Entonces, los justos que Dios ha hecho perfectos. Y se han acercado a qué más, dice el autor. Se han acercado a Jesús, mediador de una nueva alianza. Y se han acercado a la sangre con que hemos sido purificados, la cual nos habla mejor que la sangre de Abel. Vean ustedes cómo el autor hace una comparación en la que nosotros estamos en mejores situaciones, condiciones que aquellos antiguos. Nos hemos acercado a la Sión santa, a la Sión celestial, a la ciudad de Jerusalén. Nos hemos acercado a Dios, nos hemos acercado a millares de ángeles, nos hemos acercado a los espíritus de aquellos valientes que lograron la meta. Nos hemos acercado a Jesús, nos hemos acercado a la sangre que habla mejor que la de Abel, que es la sangre de Jesús. Nosotros estamos mejor preparados que aquellos. Los antiguos no tenían toda la verdad de Dios revelada. Nosotros ya la tenemos. Cuando se cierra el canon, cuando se termina de escribir el Apocalipsis o Revelación, Dios ha dado su última palabra. Y así empieza diciendo el autor de la carta a los Hebreos. En el capítulo 1, verso 1 dice: Dios, habiendo hablado a los antiguos, a los padres, por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Ahora por el Hijo nos ha dado toda la verdad ya. Y no necesitamos ya de profetas. Entonces el autor está diciendo: ustedes que están en mejor condición pueden lograr la meta.
Así que anímense. Podemos decir, es que para donde quiera que yo vea, hay revistas pornográficas. Donde quiera que yo vea, hay corrupción. Nosotros estamos en mejores condiciones que aquellos antiguos. Sigo la lectura. Por eso termina el autor diciendo, ustedes que están en mejor condición que los antiguos, que sí lo lograron, ustedes deben de tener cuidado de no rechazar al que nos habla. ¿Y quién nos habla? Dios mismo. Dios mismo. Aquí el autor está diciendo, yo no les estoy hablando, es Dios mismo a través de mí, les está exhortando, animando. Sigamos. Pues los que rechazaron a Dios, y aquí habla otra vez del pasado para advertir que no hagamos como aquellos que tropezaron y cayeron. Pues los que rechazaron a Dios, cuando Él les llamó la atención, aquí en la tierra, no escaparon. Aquellos que protestaron, diciendo, mira qué alimento tan más desagradable nos has dado, refiriéndose al maná. Dios mandó serpientes venenosas a que los mataran. No escaparon. Así que nosotros debemos de tener cuidado de que si aquellos no escaparon, no pensemos que nosotros vamos a escapar. Sigo la lectura. Y mucho menos podremos escapar nosotros si le damos la espalda al que nos llama la atención desde el cielo. Sigamos. En aquel tiempo, otra vez, habla del pasado, de los israelitas en el desierto. La voz de Dios hizo temblar la tierra. Cuando Dios habló en el monte Sinaí, la tierra tembló, pero, dice el autor, sigamos. Ahora dice, una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y se explica. Al decir, una vez más, se entiende que se quitarán las cosas creadas, lo que puede ser movido, para que permanezca lo que no puede moverse. En un momento dado, Dios hará que toda esta creación termine y lo inamovible, lo eterno, nunca perecerá. Sigamos. El reino que Dios nos da no puede ser movido. Ese reino que no va a desaparecer, que no puede ser movido, ese reino que Dios nos da. Y por lo tanto, nuestra mira debe de ser en Jesús, quien es el rey de ese reino. Y nosotros, dice Pablo, somos coherederos del reino de Dios, coherederos en Cristo, porque Cristo es el que va a gobernar, a heredar el reino de Dios y nosotros con él. Así que termina diciendo el autor, el reino que Dios nos da es inamovible, no se puede mover. Por lo tanto, tengamos esto delante de nuestra vista. Demos gracias por esto y adoremos a Dios con la devoción y reverencia que le agradan. Demos gracias a Dios que hemos sido llamados a este reino y por lo tanto debemos de tenerle a Dios devoción, gratitud y reverencia como a Él le agrada. Porque nuestro Dios es como un fuego que todo lo consume. Así que el autor termina diciendo, Dios es un fuego purificador, Dios es un fuego que consume, tengamos temor. No seamos como Esaú, que despreció las cosas sagradas. Todos los días tenemos que esforzarnos y lo lograremos, porque nuestro bendito Señor Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Pero tenemos que esforzarnos. No es cosa fácil. Vamos en contracorriente.
Así que el autor dice, anímense. Si aquellos héroes de la fe lo lograron, ustedes también lo pueden lograr. Dios te bendiga. Oremos. Dios y Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te bendecimos. Te damos gracias porque no estamos solos. Tenemos tu Santo Espíritu. Y nuestro bendito Jesús intercede por nosotros. Te suplicamos, nos ayudes a vivir el día al día y glorificar tu nombre con nuestra vida. Gracias te damos en Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros, por seguirnos en Facebook, en YouTube. Te agradecemos que estés todos los martes, jueves y sábados, 7 de la noche. Muchas gracias. Dios te bendiga. Comparte estos videos con tus amistades familiares. Suscríbete si no lo has hecho. Y muchas gracias. Dios sea contigo.